Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saludamos a las redes sociales. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra. Y esta mañana vamos a ver el estudio de Jesús es Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Si vamos a estudiar Jesús es Dios, y entramos en este pasaje que acabamos de leer, la pregunta que te hago yo es: ¿quién es para ti Jesús? Hasta ahorita que llevas tu vida cristiana, el tiempo que llevas, ¿quién es para ti Jesús? Podrías contestar: bueno, Él es Dios, mi Salvador, mi sanador. Para muchos es su sanador, aunque no estaban enfermos físicamente, pero sanó sus corazones, que venían destrozados, heridos, rotos, lastimados, cuando vinieron por primera vez a la congregación. Aquí vemos en este pasaje que Jesús manda a predicar el evangelio a sus discípulos y a dar las nuevas noticias de salvación. Ustedes ya han leído los evangelios donde Él preparó por 3 años y medio casi a sus discípulos y los mandó de 2 en 2, etcétera, etcétera. Y cuando regresan los discípulos, empiezan a dar las noticias a Jesús. Y Él hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y esa pregunta el mundo hasta hoy no la sabe contestar, porque el mundo en que vivimos no ha entendido la persona de Jesús, la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús. Hay mucha controversia en las religiones o sectas, porque la palabra secta es airesis en el original griego y significa herejías. Y una de las sectas más controversiales son los testigos de Jehová, que ellos afirman y apelan que Jesús no es Dios. Y como Jesús no es Dios, por lo tanto ellos no lo aceptan como su Salvador y Señor personal. Y aquí el problema, que para eso estamos dando estos estudios, para que los que nos ven en las redes sociales, aunque usted crea aquí que Jesús es Dios, hay algo que necesita saber, porque el día que le sea revelado en su corazón que Jesús es Dios, entonces usted va a caer de rodillas y entregarle su vida al Señor Jesucristo. Aquí vemos que les pregunta, los discípulos empiezan a responder: pues la verdad, unos dicen que eres Elías, que otros que Juan el Bautista,
y todos empiezan a dar una respuesta, y vemos que aquí el único que contesta concretamente es el apóstol Pedro, porque le dice, tú eres el Cristo. Y vemos que aquí Jesús le dice bienaventurado, le responde. Esa palabra bienaventurado es dichoso y feliz. Oyes, Pedro, dichoso. ¿Qué dichoso eres? ¿Ustedes han entendido esa palabra dichoso en el ámbito secular? ¿Qué entienden por dichoso? Como dice, hay otra palabra, afortunado. Afortunado, afortunado. ¿Qué más? Otra palabra sinónima. Privilegiado. Feliz, porque es dichoso y feliz. O sea que a Pedro le estaban diciendo esas palabras. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, carne ni sangre significa, esto no fue herencia por tus padres que estaban en una religión. Esto no te lo enseñaron tus papás. Es como cuando habla del nuevo nacimiento. Porque cuando en Juan capítulo 3 el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es, quiere decir en esa parte, lo que nacimos de papá y mamá, que ellos nos dieron carne y huesos, pero dice aquí en Juan 3, el que no nazca de nuevo por la palabra y por el Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Lo mismo le decía aquí a Pedro, no te lo revelaron tus padres, no te lo reveló tu propio intelecto, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Este es el problema de hoy en día, que las religiones que no quieren aceptar que Jesús es Dios, es que ¿por qué? Hay una soberbia intelectual, un orgullo, y aunado a eso hay un engaño de parte del diablo, que por una soberbia intelectual que ellos tienen y que no prestan su corazón, sus oídos para poner atención y escuchar la otra cara de la moneda, ver la otra cara de la moneda. Si tan solo ellos fueran humildes, es como los ateos, que tienen una gran soberbia intelectual cuando dicen que Jesús no es Dios y que no existe Dios. ¿Cómo es posible que tengan esa irracionalidad, esa forma de pensar irracional, de que decir que no existe Dios, el simple hecho, porque son personas que están amargadas y que por otra parte no quieren someterse a alguien que les tenga que regir su vida, cómo se tienen que comportar? Cuando alguien dice, es que no existe Dios, ¿acaso ya saliste afuera del planeta Tierra? ¿Ya saliste fuera de la atmósfera? ¿Ya lo fuiste a buscar? ¿Y ya buscaste por todos lados y no encontraste a Dios? O sea, esas personas les pasa lo mismo, ateas estoy hablando, les pasa lo mismo a las religiones, que todavía no se les ha revelado este misterio de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque no han querido, no es que porque no puedan, sino porque no han querido. Miren, ustedes han conocido personas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, la iglesia adventista del séptimo día, y lo tenemos que decir claro. ¿Por qué? Porque de eso se trata, para que tratar de que usted que nos ve, si usted pertenece a cualquiera de estas religiones, usted disponga su corazón, sea humilde para que la palabra de Dios le sea revelada. Dice en un versículo que Dios rechaza a los soberbios, pero a los humildes los exalta. Decir que Jesús es Dios, decir que Jesús es Dios es que porque se nos fue revelado a nosotros, no por carne ni sangre. Mire, quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 2,
versículo 10 en adelante. Primera de Corintios 2, del 10 al 12. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Dice así en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren, el apóstol Pablo está diciéndonos, ¿a quiénes de nosotros, a los que estamos acá, ya le ha sido revelada este misterio de que Jesús es Dios? ¿Por qué nos fue revelada? ¿Por qué nosotros entendimos y creímos ahora? Por el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. Para que la palabra de Dios sea revelada en el corazón del ser humano, necesita tener el Espíritu Santo. Mientras ellos se opongan y resistan a que Jesús no es Dios y no quieran prestar la otra cara o escuchar, ver la otra cara de la moneda, estarán cegados, tal y como les pasó a los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Por la soberbia intelectual, la religiosidad que ellos tenían, que estaban acostumbrados a una religión, porque el judaísmo es una religión, y cuando viene el Mesías y les empieza a predicar, a los señores no quisieron creer porque no querían que este hombre nos viniera a cambiar nuestra religión. Porque nosotros pertenecíamos y éramos de Moisés y estábamos bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo es posible que alguien venga y que nos quiera cambiar nuestra religión? Y es por eso que no entendieron de que el Mesías que ellos esperaban, que ya tenían la promesa desde el Antiguo Testamento, sabían que la descendencia del padre Abraham a través de Isaac vendría el Mesías. Ellos, los fariseos, ya sabían que el Mesías vendría y que ellos estaban esperando al Mesías, pero que cuando lo tuvieron enfrente, no le creyeron. Y por eso se condenaron. El día que les llegó la muerte a los fariseos después de la muerte y resurrección de Jesús, miren, como ahorita actualmente, toda persona que rechaza a Jesús, aunque usted esté en una religión, aunque usted sea testigo de Jehová, aunque usted sea mormón, de cualquier religión que rechaza que Jesús es Dios, mire, el día que le llegue la muerte, usted va a condenación eterna. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que los fariseos, rechazar a su Mesías. Usted no puede ser salvo aunque usted pertenezca a los testigos, a los mormones, a los adventistas, a cualquier otra religión, y querer escudarse bajo una religión X, cualquier etiqueta, sin tener al Salvador dentro de su corazón. Usted va derechito a condenación eterna, porque no es la religión, no es la etiqueta la que lo va a salvar, es Jesús, porque Él es el Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos, nosotros no nos podíamos salvar por vuestras buenas obras, porque Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia éramos salvos, no por obras. Muy bien. Este es el problema del ser humano,
que ha llegado a una soberbia, pensar de que todo lo sabe, cuando ni siquiera ha leído la Biblia. Hay personas que dicen, que se jactan, que saberlo todo, saber todo en esta vida, cómo funciona, mas sin embargo no saben nada. Y lo que saben, lo saben erradamente. Mire, si dice Pablo que Dios no lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, es que aquí es clara la palabra. Para entender la palabra de Dios se necesita el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y aquí Pablo lo confirma. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que hay dos espíritus entonces. Uno que es del mundo y uno que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿A qué se refiere cuando usted no ha recibido el espíritu del mundo? Cuando se dice en la Biblia el espíritu del mundo, dice, por otro lado, en otro pasaje dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y sabemos que el maligno es el diablo, Satanás. Y que sabemos que todo lo que se mueve en este mundo, la radiodifusora, la televisión, el internet, ¿qué otra cosa? Todo está controlado por el maligno. ¿Por qué decimos esto? Se ve muy claramente. La radio está controlada por el maligno. ¿Qué escuchas ahí? ¿Escuchas palabras de Dios? Estamos hablando de las seculares, estamos hablando del mundo. La televisión, cada vez se presenta más inmoralidad. Hasta por un anuncio ahora hay inmoralidad. ¿Qué tiene que ver un producto con estar mostrando a una mujer semidesnuda? Etcétera, etcétera. Y por donde quiera el mundo está controlado por el maligno. El internet ya ni se diga, que es lo peor que hay ahorita. Si el mundo está controlado por el maligno, dice la palabra, entonces está controlado por un espíritu que es del mundo. Y cuando habla del mundo, se refiere a que no es de Dios. Porque Jesús dice, es que yo no soy de este mundo. Ahora, ¿por qué dice la palabra en 1 de Juan 2:15 para ir amarrando esto? 1 de Juan 2:15, busca ahí en su Biblia. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué nos manda la Biblia? Dice, no améis. ¿Qué entienden por no? Es un mandamiento. No es no. Cuando papá dice no vas, es que porque no vas. Y así dice Dios, no améis al mundo. ¿Qué acaso, Señor, no puedo amar los ríos, los parques, la naturaleza? Claro que no se está refiriendo a eso, sino que veamos a qué se refiere en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. ¿Por qué a veces muchos que se dicen ser cristianos se van al mundo? Abandonan la iglesia por cualquier motivo y se van al mundo. ¿Por qué? Lo explicamos la semana pasada, que es el cristianismo. No querer cargar su cruz. Y ya le explicamos de qué se trata. ¿Verdad? Número 2.
si amamos al mundo, es que porque el mundo no fue sacado entonces de nosotros. Se lo voy a ilustrar. ¿Se acuerda que en Génesis la mujer de Lot, qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Vienen los ángeles, lo sacan a Lot y a su mujer y lo sacan casi arrastrando porque no querían salir. Y ya venían en el camino y Dios les dice, no volteen atrás para nada, porque esta ciudad va a ser destruida. Y venían caminando Lot y su mujer, y al venir caminando, la mujer empieza a escuchar los ruidos y truenos de la ciudad que estaba ya atrás de ellos. Y dijo Dios, no volteen, es un mandamiento cuando Dios manda, no volteen a ver. Lot siguió su camino, ¿y qué pasa? La mujer voltea y es ahí donde es convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra representa al mundo actual de hoy, en parte de que Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pero también así como en los días de Sodoma y Gomorra, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué representa Sodoma y Gomorra? En aquel tiempo era la ciudad de la perversión sexual. Habían llegado a la degradación de que se habían corrompido, de que ya estaban dándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Una perversión sexual horrible, de que Dios, al ver que ya no iban a arrepentirse, de que ya no iban a retractarse de su pecado, Dios lo destruye. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y sabía muy perfectamente que no iban a tener ya compostura, porque si los dejaba sobrevivir y que siguieran viviendo, esa ciudad iba a corromper a las demás naciones, porque ya estaban seducidos por un demonio que controla la inmoralidad, la pornografía y la perversión sexual. Muy bien, el mundo de hoy, ¿acaso no ha llegado a este punto? Que está de moda la agenda LGTB, el matrimonio gay, el matrimonio lésbico, que pueden adoptar ahora 2 varones a un niño. Escuchaba una prédica donde el pastor estaba diciendo que en Estados Unidos, en una escuela había un niño que tenía a su compañero en el salón de clases, y que el niño le pregunta al niño, porque el otro niño tenía 2 papás y no tenía mamá, y le pregunta, oyes, ¿por qué tú no tienes una mamá como yo? ¿Por qué tú tienes 2 papás? Va el niño y se lo dice a su papá, a sus papás. Vienen los papás a reclamar a la escuela, al director, y a denunciar y querer demandar a la familia del niño o al niño, que porque eso ya no podía ser posible para ellos, de que alguien les criticara. Simplemente se ofendieron los señores homosexuales de que simplemente el niño les preguntó, ¿por qué tú no tienes una mamá como yo? Bueno, y no es lo que pasa hoy. Estamos viendo que esta perversión sexual está llegando más y más cada día a su degradación total. Muy bien. La mujer de Lot, hagan de cuenta que fue sacada del mundo. Pero el mundo no fue sacado de su corazón. Y es por eso que cuando nos pasa esto, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, si te arrepentiste y aceptaste a Jesús, es que porque tomaste la decisión de arrepentirte de tus pecados, de aceptarlo a Él como tu Dios y Salvador, y someterte a su autoridad que es en su palabra. Muy bien. Pero como esto pasa, de que el mundo
no fue sacado de nuestros corazones, entonces cometemos el error de volvernos otra vez de donde fuimos sacados. ¿Por qué? Porque cuando el momento que tú tomaste la decisión, tal vez fue una decisión, número uno, no fuiste sincero, no fuiste sincera en que no entendiste de que Dios te llamó para justificarte, declararte inocente y apartarte para Él, no ya con los del mundo. Porque aquí estábamos en esta bola, viene Dios, cuando nos convertimos, nos agarra y nos aparta para su honra y gloria, para que seamos santos. Muy bien. Tiene también mucho que ver la doctrina en que fuiste formado en tus inicios. Si no te discipulabas, si no asistías a estudios entre semana, si nada más eras de domingo, tal vez no llegaste a la madurez que necesitabas para que el Espíritu Santo se desarrollara en ti y fueras lleno, como dice la palabra, del Espíritu Santo. Muy bien. Gracias a Dios que los que cometieron ese error no les llegó la muerte. ¿Por qué? Si no se hubieran arrepentido después de haber conocido el santo mandamiento, se hubieran ido a condenación eterna. Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2. Vaya ahí en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 20 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones, aquí está, ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea que el mundo nos contamina, si nos vamos al mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí está, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué cosa? La verdad, el camino, el Padre, a Jesús, el Evangelio. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál fue el santo mandamiento que les fue dado? No améis al mundo en partes. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muy bien. ¿Por qué el perro se come su vómito? ¿Y por qué la puerca? Si tú lo bañas, lo limpias con shampoo, etcétera, etcétera, al rato tú lo sueltas y ese puerco busca el lodo otra vez. Porque para que el perro deje de comer su vómito, necesita que le cambien su naturaleza. Porque el perro es una naturaleza que tiene de comer su vómito. El puerco, su naturaleza es revolcarse en el lodo. Muy bien, ¿por qué compara Dios entonces a los que conocieron el Evangelio? ¿Por qué? Porque tal vez su naturaleza no fue cambiada. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa de solo saber hacer lo malo, de revolcarnos en el lodo, en la suciedad, con el pecado de diferentes formas, algunos más, algunos menos. Pero cuando nos convertimos a Cristo, tomamos la decisión de nunca más ir a revolcarnos en el lodo. Que de vez en cuando tal vez podamos tener un resbalón, porque dice la Biblia, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquellos por los que buscan los tropiezos. Muy bien. ¿Por qué entonces hacemos esto? Porque tal vez no ha sido cambiada o no fue cambiada nuestra naturaleza.
Y gracias a Dios que no nos llegó la muerte. Algunos de los que hicieron esto. Que en la misericordia de Dios esperó hasta que volviste al camino y regresaste a Él. Hoy Dios te habla y te ama y te ha dado la oportunidad para que te vuelvas a Él, para que te arrepientas y nunca más vuelvas a regresar al mundo. Porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son las cosas del mundo? La vanagloria. ¿Cuál es la vanagloria? ¿Qué entienden por vanagloria? Ser reconocidos. Ser reconocidos por el mundo. Que el mundo los alabe. Los artistas, los cantantes, se sienten dioses cuando ellos se suben al escenario y ven la multitud que terminando la canción, el mundo los alaba, les da la gloria, los aplauden y al darle el aplauso le están dando la gloria al cantante. Eso significa cuando nosotros venimos a la iglesia, que cuando nosotros estamos aquí alabando al Señor, termina una canción, una alabanza, le damos la gloria con nuestras palmas a Dios. Porque estamos reconociendo que Él es el único que tiene que ser exaltado, que Él es el único que merece la gloria, que Él es el único que merece la alabanza, que nuestros aplausos solamente son para Él, porque es Dios sobre todas las cosas. Por eso el mundo que quiere la vanagloria, miren, eso es la vanagloria. Que sean reconocidos por el mundo, que el mundo los reconozca, que porque son buenos cantantes, que porque son buenos actores, que porque son buenos deportistas. Pero el problema está de que no tienen a Cristo en sus vidas. Por eso la mujer de Lot volteó a ver, porque ella la sacaron del mundo de la perversión, pero ese mundo no había sido sacado de su corazón. Y es por eso que recibió su castigo. Muy bien. Dice el versículo 16 de 1 Juan, capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida no proviene del Padre, y el mundo pasa y sus deseos. O sea, todas esas personas que se dedican a estar en la vanagloria, a los deseos del mundo, el mundo pasa y sus deseos. ¿Por qué quiere decir que cuando el mundo pasa y sus deseos? Se refiere a que este mundo, al sistema de pensamiento, cuando dice no améis al mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, porque amamos este mundo, porque aquí estamos ahorita. Al mundo se refiere al sistema de pensamiento. O sea, ¿sabes qué? No ames, no desees pensar como piensan ellos. Ellos aman el desear las cosas del mundo, la vanagloria de los ojos de la carne, el pecado. O sea, Dios nos está diciendo, no quieran ser como ellos, porque ustedes ya no son de este mundo. ¿Por qué dice la Biblia que ya no somos de este mundo? Que estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos al sistema de pensamiento. Antes pensábamos como ellos piensan, que a lo bueno le llamábamos malo, a lo malo le llamábamos bueno. Que tener relaciones antes del matrimonio, pues es normal, todos los hacen. Que echarse una cervecita de vez en cuando, pues todos los hacen, pero lo malo era que terminábamos emborrachándonos. O sea, cuando dice Dios no amen al mundo, es no quieran pensar y no quieran hacer lo que ellos hacen. Ese sistema de pensamiento. Los jóvenes. ¿Qué desean los jóvenes hoy que no son cristianos? Ellos desean, ¿qué cosa? Y no es malo.
El problema es de que no es malo desear tener una casa, un carro, un coche, viajar. No es pecado. El problema es que no tener a Dios sobre todas las cosas en nuestro corazón. Ese es el problema. Eso es lo que hace el mundo. Ellos no les importa buscar de Dios, porque ellos lo que quieren es amar a este mundo de sistema, este sistema de pensamiento, y no importa las consecuencias que vayan a venir después. Ellos lo que quieren gozar de la vida, disfrutar de la vida. Hay que aprovechar. El que no vino a este mundo y no tomó vino, ¿a qué vino? Dice. Así dice. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Si regresamos a Mateo, y estamos viendo que Jesús es Dios, y que aquí a Pedro le dicen que fue revelado por el Padre. Muy bien. En Mateo 11, vayamos ahora a Mateo 11:25. al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y es por eso que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí está el secreto. Aquí está el secreto, señores testigos de Jehová, señores mormones, adventistas y toda religión que no quiera aceptar que Jesús es Dios. Jesús está diciendo: todo aquel que quiera conocer al Padre tiene que ser revelado por el Hijo. O sea, si quieres llegar a conocer a Dios realmente, cómo es Dios y quién es Dios, cómo piensa Dios y qué dice Dios, ¿a quién tenemos que conocer? A Jesús, al Hijo. Si no conocemos a Jesús, entonces no conocemos a Dios. Porque es Jesús el que baja del cielo y nos viene a enseñar quién es Dios, cómo es Dios. Mire lo que dice en Juan 14, vuelve para allá. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. (14:6). Leamos desde aquí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le estaba hablando a sus discípulos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Imagínense esta pregunta que le hacen a Jesús. Los discípulos querían que Jesús les mostrara al Padre. O sea, ellos creían en Dios. Y lo que querían hacer, tal vez, pensaban en su mentecita fina, como humanos: a ver, Señor, ¿nos puedes mostrar en una pantalla, en un video, cómo es el Padre? ¿Y nos basta? Queremos ver a Dios. Ellos querían ver físicamente.
porque sabían que Jesús tenía poder para hacer las cosas. Y sabían y lo conocían. Y por eso se atrevieron a hacerle esta pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Yo no sé qué les había pasado en ese momento, porque no habían entendido de que Jesús es espíritu. Perdón, de que Dios, el Padre, es espíritu. O sea, Jesús le dijo, miren, por eso Jesús le responde en los siguientes versículos: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien. Jesús estaba diciendo, ¿saben qué? ¿Quieren conocer a Dios? Que yo les muestre a Dios. Aquí lo están viendo. En vivo y a todo color. Lo que yo hago, cómo me muevo, cómo predico, cómo sano, cómo fuera hecho demonios, cómo le doy vista a los ciegos, todo lo que hago no lo hago yo. Lo hace el Padre que está dentro de mí, porque el Padre es espíritu. Y esto fue lo que no habían entendido y no había sido revelado todavía a los discípulos, el que estaba dentro de Jesús era el Padre. Lo mismo que pasa contigo y conmigo. El que está morando dentro de nosotros, ahora que le hemos recibido, ahí tenemos al Padre, ahí tenemos al Hijo y ahí tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad dentro de nuestros corazones. Así se manifiesta Dios en tres personas. Dios así le plació en su soberanía manifestarse al mundo para aquel que lo entienda de tres formas, en tres personas. Es un Dios manifestado en tres personas nada más. Y esto, algunos, es ahí donde se les funde los fusibles, porque no lo entienden. ¿Cómo puede ser que si Dios el Padre es uno? Porque agarran un versículo de Isaías donde dice, es que Dios es uno. Y es cierto, Dios es uno. No negamos que sea uno. Pero, ¿por qué no les es revelada este misterio de que Jesús es Dios a esas religiones? Porque no han querido ser, número uno, como niños. ¿Se acuerdan que Mateo 11 les dijo, gracias Padre porque tú se la revelaste a los niños? ¿Acaso se estaba refiriendo lo que estaba diciendo más abajo, que es el Hijo a quien Él quiere, a que el Padre quiere revelar? O sea, Jesús no estaba diciendo, yo se los voy a revelar a los pequeñitos. No se estaba refiriendo literalmente a los niños pequeñitos, porque aquí dice, gracias Padre porque se la revelaste a los niños. Y a los adultos no. No se refería a los niños literalmente. Se refería a los que son humildes, a los que reconocen que su mente es finita. Son aquellas personas que reconocen que son humildes y que dicen, como los ateos, que dijeran esto: yo no sé, Dios, si tú existes, pero si existes, te pido por favor que te reveles a mi vida. Si actuaran de esta forma, miren, otra cosa sería. Y eso es lo que les decimos a los testigos de Jehová, que son los que más rechazan esta doctrina.
Rechazar y decir que Jesús no es Dios y que Jesús solamente es el Hijo de Dios, ahorita lo vamos a explicar, porque la Escritura habla del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. No es hasta que nos hagamos como niños. ¿En qué sentido? Los niños pequeñitos, ellos todo lo creen. Tú le dices a un niño, a ver Paquito, ve a la tienda, me compras esto y cuando vengas te voy a dar un premio. El niño va corriendo, viene y regresa porque ya escuchó que va a tener su recompensa. ¿Por qué? Porque te creyó. Porque son niños. Ellos todo lo creen. Por eso muchos niños son engañados. Porque todo lo creen. ¿Cómo roban a los niños a veces? Cuando los ven solitos, mira, allá está tu mamá y me dijo que yo te llevara con ella. Y viene y los niños dicen que sí, le dan la mano y ahí se ven los videos cómo se roban a los niños. Bueno, en ese sentido, Jesús está diciendo, a los que sean como niños, que acepten en su mente decir, yo solo sé que no sé nada, es ahí donde Dios se va a manifestar. Y va a venir la revelación del Espíritu Santo. Es por eso, señores testigos de Jehová y demás religiones, la palabra de Dios no va a ser revelada hasta que usted sea humilde, hasta que usted se humille ante Jesús y pídale con todo su corazón de que si Él es Dios, se lo revele. Pero para que le pueda ser revelado, usted necesita entender esto, que usted lo necesita como su Salvador. Que usted no puede vivir bajo una religión y no tener a Jesús como su Señor y Salvador. Miren lo que dice las cartas de Juan, primera de Juan 2, también vayamos ahí. Primera de Juan. A ver si me ayudas. A ver si me ayuda el que lo encuentro primero. Aquí está. (2:20) Leamos desde ahí. Versículo 20. Pero vosotros, o sea, nosotros, se está refiriendo a los cristianos, tenéis la unción del Santo. ¿Quién es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas ahora si entendemos? Por la unción que tenemos, por el Espíritu Santo que tenemos morando. Dice aquí, 21, no os es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Señores testigos de Jehová, mire este versículo. Usted no puede decir, o a todas las religiones, que solo tenemos que creer en el Padre como Dios. Estamos haciendo referencia a eso. La Biblia es muy clara y nos dice que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda persona que niega que Cristo es el ungido de parte de Dios que vino a este mundo para salvar al mundo de sus pecados, entonces dice, este es el anticristo. Toda persona, toda religión y secta que niega, que rechaza de que Jesús es Dios, es un anticristo. ¿Y cómo puede ser si yo amo a Dios? Y usted me está diciendo que soy un anticristo por pertenecer a una secta o una religión como los testigos de Jehová. Así es, la Biblia es clara. ¿Podrá usted estar en una religión? El simple hecho de rechazar a Jesús, que es Dios,
mire, usted se convierte en un anticristo. La palabra anticristo significa, apúntelo, anticristo, en lugar de y en contra de. En lugar de Cristo y en contra de Cristo. Eso significa la palabra. Por lo tanto, toda persona que niega al Hijo, porque si tú le dices a uno de ellos, ¿le gustaría aceptarlo como su Señor y Salvador? No, gracias. Soy católico. Soy testigo. Tengo mi religión. Entonces, no saben que se están convirtiendo en un anticristo. El anticristo, cuando aparezca, los primeros 3 años y medio, él va a ser el falso Mesías. O sea que en ese tiempo va a estar en lugar, a favor de Cristo, porque se va a ganar a todo el mundo, que Él es el Salvador del mundo, por las catástrofes que van a empezar a suceder. Pero cuando los 3 años y medio lleguen, Él se quita la máscara y se sienta, quita toda religión, y ahora Él se hace pasar por Dios, y ahí se convierte en un anticristo. Se opone ante todo aquel que siga a Cristo Jesús. Es por eso que los cristianos que se queden a la gran tribulación van a ser perseguidos y muertos. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a poner en contra de toda persona que no quiera recibir la marca de la bestia, porque le están rechazando a él. Y por eso va a ir en contra de todo lo que se diga Cristo. En ese tiempo, la Biblia ya no va a ser un libro que se pueda leer. Va a ser el libro prohibido número 1. Y con pena de aquel que le encuentren una Biblia. Y ya lo hemos explicado. Aquí la Biblia es clara que nos dice 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea, no nos podemos decir testigos de Jehová. Más bien, Cristo nos dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Y aparte de que ese es un mandamiento, porque ¿qué somos ahora? Hijos de Dios. En el momento que nos convertimos a Jesús, Dios nos adoptó como su hijo. Lo dice 1 Juan 1:11 al 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿sí? Le dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados ni de sangre ni de carne, ya no son engendrados, vueltos a nacer de papá y mamá. Ahora viene el nuevo nacimiento espiritual del Padre. Muy bien, entonces, mire, a los señores testigos, en vez de ser testigo, ¿no le gustaría a usted ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios tiene muchos privilegios y promesas en la Biblia. Ser testigo de Jehová, ¿por qué usted no pasa a ser hijo de Dios? Que es mucho mejor. Ser testigos de Jehová, la Biblia dice que usted no, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y tampoco el que niega al Padre tiene al Hijo. O sea, no se puede decir creo en Dios y no creer en el Hijo. Creo en Dios y solamente creo en Jesús. Porque el Padre Jehová ya no, eso ya pasó en el Antiguo Testamento. Es que este es el problema que tenemos que tratamos de hacerle entender a la gente. De que Dios se manifiesta en 3 personas. De que es el mismo Dios nada más manifestado. Que así le plació a Dios manifestarse. Él desde el principio de la eternidad, ellos existían, ellos 3 ya existían. Pero para que lo entendamos esto, usted tiene que ser como niño. Usted tiene que venir a la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar y prestar y orarle a Dios. Y decirle humildemente, humillarse, ser como los niños. Los niños no saben mucho. Porque son niños, no les han sido reveladas muchas cosas, porque son inocentes todavía, y por eso ellos todo lo creen.
Y es por eso que cuando nosotros nos humillamos en aquel tiempo, el día que recibimos a Cristo, es que pensamos que no sabíamos nada. En nuestra conciencia nos dictaba que estábamos mal lo que hacíamos y que necesitábamos que alguien nos perdonara, que Dios nos perdonara los pecados. Y es ahí donde, porque nos humillamos y en el momento que reconocimos que estábamos mal y que íbamos derechito a condenación, es por eso que vio Dios que nuestro corazón se había humillado ante Él. Y es por eso que nos dio dos espíritus. ¿Por qué muchos de ustedes han permanecido fieles a Dios? Porque el Espíritu Santo está morando. No hay problema de que alguien se vaya y se pierda un tiempo. Porque también hay un pasaje en la Biblia que muestra que el hijo pródigo era hijo y se fue al mundo. Pero allá en el mundo se dio cuenta que había perdido todo lo que tenía en casa. El hijo pródigo, un día que estaba en el chiquero comiendo con los puercos, ahí se da cuenta hasta dónde había caído. Y no es posible que yo esté comiendo algarrobas con los puercos, cuando allá en mi casa de mi padre yo tenía todo. Cuando yo estaba en la casa de Dios, cuando yo iba a la casa del Padre, allá tenía paz, tenía amor, tenía tranquilidad. Aunque venían pruebas, Dios me ayudaba a superarlas, pero estaba yo limpio ante Él, mi conciencia tranquila, de que si me llegaba la muerte, yo me iba a casa antes de tiempo, porque Él así lo quiso, y que el morir en Cristo es ganancia. Pero cuando nos salimos de la casa del Señor, cuando nos vamos de fuera de su cobertura, como le hemos dicho, el que mora a la sombra del Altísimo, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú te sales de la congregación y pierdes la cobertura de Dios. Te empieza a ir mal. Y por eso en el Evangelio Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. No puedes avanzar. Te estancas espiritualmente, te enfrías espiritualmente, andas todo carnal y te empieza a ir mal. ¿Y sabes qué? Siempre Dios te va a dar la oportunidad antes de que caiga el hacha del juicio. Te va a dar 1, 2, 3 veces. Pero después de 3 veces, a veces ya no habla Dios. Dice aquí, en Primera de Juan, ahí donde estábamos, en Juan, ahí donde está en Primera de Juan capítulo 2, capítulo 4, dice, el que dice, o sea, el que dice ser cristiano, yo le conozco, yo soy cristiano, y no guarda, o sea, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, se ha manifestado, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Bueno. Ok. Vemos pues que en Juan 14, Felipe le pregunta, le dice, muéstranos al Padre. Él le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues quieres que te muestre el Padre? Para que esto sea revelado en nuestros corazones, en nuestra mente, tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que tenemos un cerebro de caracol, de hormiga, que es finito a la mente de Dios. Y solamente cuando nos humillamos, por eso en uno de los salmos dice, porque Dios nunca despreciará un corazón constrito y humillado.
todo aquel que se haya rebelado contra Dios, pero después se arrepiente y viene constrito, o sea, que su corazón ha sido constrictado, ha sido puesto en un momento de que ha sido redarguido, quiere decir, de que está mal en ese estado en que se encuentra, y viene en ese momento a la presencia de Dios nuevamente, dice, Dios jamás despreciará un corazón constrito y humillado. Y eso es lo que necesitan, ser humildes, porque mientras sigan con una soberbia intelectual, miren, el diablo los tiene bien amarrados ahí, los tiene bien cegados. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que usted no conozca la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y seréis libres. Y cuando Él dice, yo soy la verdad y nadie viene al Padre, entonces, mire, siendo testigos, siendo mormón, siendo cualquier religión, usted nunca va a llegar a Dios. Porque mientras no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, y le haya sido revelado que Él es Dios hecho carne, mire, ahí se quedará. Porque ya lo vimos, que el que niega al Hijo, no tiene al Padre. En Lucas 21:38, quiero avanzar con esto. Lucas 21:38. Vamos a ver un poquito en esta otra parte. Perdón, Lucas 1 del 21 al 38. Lucas 1 del 21. Lucas capítulo 1 del versículo 21 en adelante. Vamos a estudiar y a tratar de entender por qué Jesús en la palabra es presentado como el Hijo y no como Dios directamente. Porque es ahí donde se basan. Es que Él es el Hijo de Dios, nada más. Es que no puede ser Dios porque aquí la Biblia dice el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Entonces, ¿cómo me dice usted que Él es Dios? Y cuando la Biblia dice en unos pasajes que Él es el Hijo. Y este es el misterio que hay que entender, pero solo les son revelado a los que son como niños. Si la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, vamos a explicarlo por qué, pero primero leamos aquí, Lucas 21. Perdón, es Lucas 1:26. 1:26. Lucas 1:26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vemos que aquí el ángel Gabriel es el enviado para dar los mensajes de parte de Dios siempre por toda la Escritura. Y aquí le trae la noticia. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, salve es un saludo, hola, por decir. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué tipo de saludo sería este? ¿Por qué me dijo así el ángel, bendita tú entre las mujeres? O sea, la Virgen pensó rápidamente: ¿y por qué me habrá dicho así? ¿Por qué me habrá saludado así? O sea, ¿qué quiere decir con que soy bendita? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia no es la palabra para salvación aquí. Es para recibir el favor de Dios. Dice aquí: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús en el griego es Salvador. La palabra Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador. Cristo ungido.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando dice el Señor le dará el trono de David su padre, ¿a poco de quién era hijo? ¿De José o de David? Ahorita lo explicamos. De David se refería a la descendencia, al linaje que venía. Ya lo hemos visto. La genealogía que traía. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La Virgen, imagínense, se saca de onda y le dice, oyes, pero yo nunca he estado con un hombre en la cama. Nunca me he acostado con nadie. Por eso la Biblia dice que era virgen. ¿Sí? De acuerdo a la historia, la Virgen María era muy jovencita, como entre 15 a 17 años en ese tiempo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella que le llamaban estéril. Bueno, aquí le da la noticia de su parienta Elizabeth. Muy bien. Vemos aquí en este pasaje que el mensaje del ángel Gabriel le viene a dar la noticia que ella iba a tener un hijo. Muy bien. Si estamos diciendo que Jesús es Dios, entonces tenemos que entender esto, y es muy fácil de entenderlo. Si primeramente sabemos y entendemos que Dios el Padre es espíritu, Jesús mismo lo dijo en Juan 4:24, porque Dios es espíritu, lo pueden anotar, Juan 4:24, Jesús dijo, porque Dios es espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, Jesús reafirma que el Padre es espíritu. Muy bien. ¿De qué otra manera tenía que bajar Dios a la tierra? Número 1, Dios el Padre no podía bajar en espíritu, porque un espíritu no tiene cuerpo. Lo que Dios quería era manifestarse al mundo, para que conociera el mundo cómo era Él. Dios quería manifestarse al mundo para que lo conocieran a Él en persona. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué? A ver la pregunta del millón. ¿Por qué en vez de que naciera Jesús, si Dios quería bajar a este mundo para manifestarse a los seres humanos, ¿por qué no con su poder viene y ¡fum! Y de la nada se convierte en hombre? Lo pudo haber hecho. Él es espíritu, con su poder simplemente dijo la palabra, ¡frum! Y se aparece un Mesías así de la nada. Y él dijo, yo soy el Mesías y esto y esto y esto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué le plació que fuera a través de una virgen? Mire, para entender esto, tenemos que leer 2 pasajes. Vaya a Isaías 7:14. Isaías 7:14. En este pasaje de Isaías 7, usted lo puede leer ya todo el contexto, desde el versículo 1 en adelante. Aquí fue un mensaje del profeta Isaías al rey Acaz, un rey que estaba en ese tiempo reinando. El rey Acaz había recibido una noticia que vendrían los asirios, porque ya se había dividido, los israelitas, la nación de Israel se había dividido en 2 partes, entre Judea y los del norte. Y el rey Acaz se entera que ese rey
es el que estaba con Dios, es el que Dios había puesto. Y la otra parte, la otra mitad de Jerusalén se había dividido y ellos querían hacer su propio reino. Es como cuando a Jesús se le quería dividir el reino. ¿Se acuerdan? Que su hijo quería darle el pinochetazo, quería tomar el trono. Perdón, David. El rey David, su hijo quería quitarle el trono. Bueno, aquí explico un poco esto para que vea por qué esta profecía tuvo que entrar aquí en este capítulo precisamente. El rey Acaz iba a tener guerra y se entera de que venían los asirios aliados con la otra parte de los israelitas que se habían dividido, que se habían rebelado, iban a venir contra él para destruirlo. Pero como Dios estaba con el rey Acaz, le manda a decir la profecía que ustedes lo pueden leer más tarde, donde Dios le dice que no sería así, que ese proyecto que traían los asirios para destruir al rey Acaz no se iba a llevar a cabo porque Dios estaría con él y que le iba a demostrar. Y el profeta Isaías, mira, si es tanto de que tú dudas, pídele una señal a Jehová. Y dice el rey Acaz, yo no voy a pedir señal porque yo confío plenamente en Dios. Y si él dijo y me mandó a decir que los asirios no van a poder destruirnos, entonces yo le creo simplemente por lo que ha dicho. Y ya el profeta Isaías, para que él, su fe, entendiera y estuviera convencido totalmente de que Dios le iba a respaldar, le da esta profecía, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Señal, ¿a qué señal se estaba refiriendo? Dos partes. La profecía de la venida del Mesías, y también esto sería como una señal para el rey Acaz, que en verdad Dios estaba con él, porque el rey Acaz iba a conocer a la Virgen María. Dice acá, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí el profeta Isaías le da esta señal. Mira, estuvo bien que no decidiste en consultar una señal a Jehová, porque veo que tu fe está firme. No necesitaste una señal, pero ¿sabes qué? Te doy otra señal para que veas que Dios está contigo. Lo que tú vas a ver, aunado a lo que Dios te ha dicho, que Dios te va a respaldar, mira, esta va a ser una señal. Y les da la señal de la Virgen. ¿Cuál era el propósito de Dios entonces? Para que Él viniera como hijo y no se manifestó al instante como Dios, de espíritu a cuerpo. Simplemente para que la nación de Israel creyera en la promesa de que vendría el Mesías, el Salvador. Y se cumplieran todas las promesas de Génesis 3:15. Y se viniera por toda la Biblia del Antiguo Testamento, las profecías en Éxodo, etcétera, etcétera, en los profetas, en los salmos, de que vendría el Mesías prometido. ¿A quién se le prometió ese Mesías en el Antiguo Testamento? Abraham. Cuando le da la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Muy bien. Para que se cumpliera y para que entendieran los santos del Antiguo Testamento que todo lo que hablaba Jehová se tenía que cumplir al 100%. Que todas las promesas que Él les había hecho a su pueblo se tenía que cumplir. Y eso queda como ejemplo para nosotros. Que todo lo que Dios habla, todo lo que Dios nos dice, se tiene que cumplir. Todas las promesas que Él tiene para nosotros, cuando nosotros nos sometemos y le obedecemos a Él, Él nos cumple. Nosotros somos los que somos infieles y que fallamos y desobedecemos, pero Él no es infiel, Él siempre es fiel con nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo Dios. 2 pájaros de un mismo tiro, como dice, matar 2 pájaros de un tiro. Dar la señal, número 1, a los israelitas, que venía la promesa a través de la profecía. Y número 2, para que a través, como hijo, esto fuera entendido y revelado, nada más para los que somos humildes. Por eso, los únicos que se quedaron con Él, ¿cuántos eran? De 5,000 que le seguían. ¿Cuántos?
120 nada más. ¿Y los demás dónde están? Porque le seguían entonces. Por conveniencia. ¿Por qué? Porque les daba de comer. Lo sustentaba. Pero cuando les dice, el que no coma mi sangre y beba, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre, ¿no tiene parte conmigo? No entendieron. Se les fundió los fusibles y dijeron, ¿cómo? ¿Quiere que seamos caníbales? No entendieron. Que cuando eso decía Jesús era al evangelio que él traía. Al que no entendiera, al que no creyera a las noticias, a las buenas nuevas de salvación. Se refería, no era literalmente comer su carne. Y es por eso, duras esta palabra, dijeron ellos. ¿Quién podrá? Y se fueron. Y se quedan los 12, una parte, y le dice, ¿ustedes también quieren irse? La puerta está abierta. ¿Qué contestó Pedro? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Al mundo? ¿A regocijarnos? Volver al mundo es ir a morir espiritualmente. Seguirás viviendo físicamente, pero morirás espiritualmente. ¿A dónde más iremos, hermanos? No hay otro lugar. Aquí estaremos para siempre. Porque no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No nos queda de otra. Tenemos que permanecer fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor en Apocalipsis. Muy bien. Vamos ahora a Mateo 1:23. Mateo 1:23. La misma profecía que le dieron a Jesús, aquí Mateo vuelve a escribir. Miren, leamos desde el 18, Mateo 1:18. Mateo 1:18 en adelante, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Desposada significa comprometida. Hagan de cuenta que cuando alguien ya le da el anillo de matrimonio aquí, ya quedan comprometidos. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Aquí es donde concluimos que Jesús, el nombre de Jesús es el Salvador. Él significa Salvador, porque salvará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías, que acabamos de leer. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está. Señores que no creen que Jesús es Dios, ¿por qué la Biblia es tan clara? Más clara que el agua no se puede. Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, cuando dicen pero no la conoció, ¿qué significa? Esa palabra conoció, tanto en el Antiguo Testamento, se refiere a que no tuvo relaciones con María hasta que naciese Jesús. Muy bien. ¿Por qué Dios entonces
quiso venir a manifestarse al mundo y nacer a través de una virgen. Número 1, para que se cumpliera la promesa que le habían dado a Israel, parte del profeta, en el profeta Isaías con el rey Acaz, y también porque así en su soberanía quiso manifestarse Él. Dios es soberano. Cuando hablamos de soberano, Él no tiene nadie quien le diga lo que tenga que hacer. Él hace lo que se le da su gana porque es Dios. Él es el creador. Muy bien. Ahora, si va tantito a Isaías 9:6. Regresa a Isaías 9:6. En Isaías, otra vez el profeta Isaías, le dejo que lea el contexto en la noche, a partir del versículo 1, aquí viene la promesa, dice el versículo 1, nacimiento y reinado del Mesías. O sea, aquí estaba la profecía, la palabra, la promesa que Dios le había dado a Israel de que vendría un Mesías, un Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señores, testigos de Jehová, la profecía de Isaías dice que Él es Dios fuerte, Padre eterno. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. ¿Por qué decimos que está hablando de Jesús? Porque el versículo 7 lo confirma. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Por eso, el nacimiento de Jesús, que fue virginal. Muy bien. Si Dios le plació venir a manifestarse a este mundo, a nacer a través de una virgen, es obvio que si la virgen, por eso dice virgen, es obvio que ese niño que iba a ser en el vientre de María tenía que tener un padre, por naturaleza. O sea, que alguien me explique que alguien se embarace sin tener un padre, sin tener relaciones. Es imposible. Por lo tanto, por la naturaleza que Dios ya había hecho en el hombre, de que tenían que tener relaciones sexuales para que concebiera un niño, así tenía que venir Jesús, Dios a manifestarse. Simplemente que la Virgen concebiría, alguien tenía que depositar un esperma en el vientre de María, en la matriz. Alguien tenía que hacerlo. Y es por eso que por lógica, por la naturaleza humana, alguien tendría que ser el padre de ese niño. Muy bien. ¿Por qué entonces, y aquí sabemos esto, por qué José no tuvo relaciones con María para que naciera el Mesías? Porque vendría infectado. Porque el esperma de José vendría infectado. Porque la Biblia dice que el pecado se nos traspasó. Fue traspasado a los hombres. Muy bien. Es por eso que tenía que el Espíritu Santo cubriría a María. Miren, hagan de cuenta, lo mismo que pasó en Génesis 2. Y el Espíritu Santo, dice Génesis 2, se movía sobre la faz de la tierra. Esa palabra se movía, es como cuando la gallina está empollando. Y a los huevitos los va calentando y se va formando el pollito dentro del huevo. O sea, ese poder
lo compara a Dios que el vientre de María sería cubierto por el Espíritu Santo. O sea que, por lógica, el padre de ese niño, alguien tenía que haber puesto el esperma. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Pero la obra del Espíritu Santo, Dios es todopoderoso. Por eso dice aquí, leímos en Mateo, que José no conoció. Y ahí está la confirmación. No conoció, no se acostó, no tuvo relaciones hasta que naciese Jesús. Muy bien. Si esto nos funde los fusibles y no lo entendemos todavía, repito y vuelvo a la carga, es que porque necesitamos ser humildes y entender que Dios le plació así, de esta forma tan sencilla, de venir a manifestarse y nacer a través de una virgen. ¿Por qué halló gracia María ante los ojos de Dios? Simplemente porque ella era una jovencita dedicada, consagrada totalmente a Dios. Es como en el tiempo de hoy. Si Jesús hubiera venido a manifestarse en este tiempo, escogería a una señorita, a una jovencita cristiana, la más consagrada a Dios. Por eso ella contesta, que yo hallé gracia en los ojos del Señor. O sea, ¿qué vio en mí Dios para que me seleccionara a mí para traer al Mesías? Pues Dios halló gracia. O sea, conocía muy bien a María y de quién era, y que de entre todas era la más apropiada, la más santa, la más consagrada, la más pura y virgen, que no se había contaminado. Por eso que cuando José sabe que sale con su pancita María, dijo que quiso dejarla secretamente. ¿Por qué José quiso abandonar a María cuando supo que María ya estaba embarazada? Porque la ley de Moisés era tan dura y decía que mujer que tuviera relaciones antes era apedreada. Tenía que ser muerta a pedradas, porque era una deshonra muy grande para la ley. Ok, por eso José, para no quemarla, para no, como dicen, hacerlo público, dirá José, no quiero ser mala onda, pero yo no sé qué pasó, a mí que me saquen sangre, yo no fui. Entonces José tuvo miedo y dijo, mejor me voy a... Con permisito, dijo Monchito, aquí me escapo. Pero ¿qué viene? Viene el ángel otra vez, durmiendo José, le dice, José, no temas para recibir a María como tu mujer, porque el santo ser que en ella tiene, por obra del Espíritu Santo ha sido. Y es ahí en donde José le es revelada y ya agarró la onda. Y ya sabemos la historia, ¿no? Tanto que cuando ya venía en camino el Mesías, se levanta Satanás, quiere matar al niño y huyen a Belén. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos para atender esto? Ser humildes, nada más. Presta tu oído. Escucha. Y vamos a revisar otros versículos. Muy bien. Ya en el Nuevo Testamento, ahora sí terminamos con esto, y nada más vaya anotando los versículos, y si puede correr, vuele. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, o sea, no hay forma de discutir, no hay forma de estar alegando que si Jesús es Dios, o que no es Dios, o que es un profeta, o que es el Hijo de Dios. Pablo lo dice claramente y lo afirma, es indiscutible, o sea, no hay manera de discutir, no hay forma de estar discutiendo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en
carne. Es por eso que conforme fue pasando el tiempo, cuando Cristo resucita y los discípulos estaban escondidos y llega María Magdalena a dar la noticia de que el Señor había resucitado, ahí es donde unos creyeron y unos no, y unos se acordaron. Era cierto, la Biblia decía que el Mesías vendría, y como Daniel, y el Mesías, vendría el Mesías y le será quitado la vida, mas no por sí. Y los apóstoles empiezan a recordar esas frases, esas partes de los versículos donde ya se había hablado de la venida del Mesías, del Salvador. Y aquí Pablo vuelve a confirmar que indiscutiblemente no hay forma de discutir. ¿Para qué vamos a estar discutiendo esto? Si Jesús es Dios o no es Dios. La Biblia dice, es indiscutible. No hay que estar discutiendo tan fácil, tan sencillo. Pero ¿qué necesitamos? Ser humilde. Mire, le aseguro que si usted presta su corazón, sus oídos, y hoy platica usted con Dios, y lo acepta como su Salvador, el Espíritu vendrá sobre usted y le abrirá la venda de los ojos. Primera de Juan 5:20. Mire, el apóstol Juan, que es el que escribió esta carta, 5:20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Aquí está. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Ahí tiene un punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, que Juan, conforme fue recibiendo revelación del Espíritu Santo, nos dice y nos ha dado entendimiento. O sea que, ¿quién es el que nos da entendimiento para entender lo que estamos estudiando? El Espíritu Santo. Muy bien. Por eso, la persona que no tiene el Espíritu Santo, mientras usted no siga rechazando, cuando le invitan a recibir a Cristo, y usted sea católico, testigo, mormón y cualquier religión, mientras usted siga rechazando, y el día que le digan, acepta a Cristo en su corazón, y usted dice, no, gracias, porque ya tengo una religión, mire, usted no va a recibir el entendimiento, va a seguir embotado. Por eso Dios envía un poder engañoso, por cuanto no quisieron creer a la verdad. Dice 1 Tesalonicenses, Dios les envía un poder engañoso. ¿Puede engañar Dios? Lo dice su palabra. Un poder engañoso, un espíritu para todos aquellos que están necios, tercos de no creer que Jesús es Dios. Pues así se van a quedar y se van a condenar. Lo mismo que les pasó a los fariseos. Cuando les llegó la muerte y se quedaron en su ley, ahí se quedaron sumergidos, ahí se condenaron para siempre. Porque rechazaron al Mesías. Qué privilegio tan grande que ellos tuvieron haberlo visto en persona. Como la mujer samaritana, que fue muy diferente cuando se encuentra con Jesús en el pozo y le habla, y cuando ella entiende que tenía al Mesías, corrió, se lo cuenta a los demás, vienen corriendo la multitud, Jesús les predica, ven una sabiduría tremenda y muchos se convirtieron porque fueron humildes. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Tito 2:13. Estamos terminando. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, ¿qué cosa? Dios y Salvador Jesucristo. Tito está diciendo que estamos aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la manifestación. Aquí se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Tito está hablando que estamos aguardando, o sea, estamos esperando. ¿Cuál es nuestra esperanza como cristianos?
esa esperanza de que Cristo venga a arrebatarnos en cualquier momento. Esa es nuestra esperanza y esa esperanza es la que tenemos que tener. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, estamos esperando la manifestación gloriosa. No estamos esperando segunda venida, porque segunda venida ya no vamos a sobrevivir a esa gran tribulación que se viene. Juan 1:1, ya lo leímos. En el principio era el verbo. Anótalo nada más. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Muy bien, si hemos entendido, ¿a quién seguimos ahorita en este tiempo? A Jesús. Y si Jesús es Dios, sobre todas las cosas, ¿por qué no te has rendido entonces? ¿Por qué no le rindes tu vida al 100%? Dios no nos quiere al 90, al 80, al 70, ni al 50, ni al 30. Nos quiere al 100%. Y si tú piensas que rendirle nuestra vida al 50% a Dios, no es así. Dios no nos quiere a medias. Porque Él no te dio a medias la salvación, te la dio completa y te dio la vida eterna, no te dio una vida temporal, nos ha dado una vida eterna, que no tiene fin. Entonces, ¿por qué nosotros no nos rendimos a Él? ¿Por qué no hacemos lo que se nos manda? ¿Por qué más ponemos las cosas en otras cosas? ¿Por qué no le dedicas más tiempo a la lectura? Eso es el cristianismo. Entender lo que nos es revelado para que lo apliquemos y entendamos de que Dios es santo, santo, y que no nos quiere a mitad, nos quiere al 100. Que vamos a flaquear es normal, pero no nos vamos a quedar tirados. Así que a los que están en las redes sociales, a los señores testigos de Jehová, mormones, adventistas, luz del mundo, por favor, la iglesia de la luz del mundo está diciendo ahorita que está preso el líder, que sin Joaquín Nazón no hay salvación. Qué herejía. Lo tienen como a un Dios a ese hombre. Arrepiéntanse. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, es indiscutible el misterio de la piedad. Que tú fuiste manifestado en carne. Gracias porque nos las has revelado a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, nosotros fuimos como aquellos niños que todo lo creen, que así lo creímos. Tal vez nuestra mente chocaba y dudaba, pero cuando creímos que si tu palabra así lo dice, así tiene que ser. Si yo digo creer en Dios y no creo a su palabra, soy un mentiroso. Padre, gracias porque te has revelado a nuestras vidas, que naciste como un hijo, porque tú eres Dios omnipresente, que tú no tienes límite,
que al ser espíritu, tú estás en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Y al mismo tiempo que tú estabas allá arriba en el cielo, tú veniste a nacer en un pesebre por tu omnipresencia, que tú puedes estar al mismo tiempo en todo lugar. Y que así te plació para que tu pueblo viera las profecías cumplidas al 100%, que tú eres Dios sobre todas las cosas y que tú lo que dices se tiene que cumplir. Y que no tenemos que dudar nada de lo que tú nos prometes, porque tú eres Dios. Que tú viniste a nacer en un pesebre y a morir por nosotros los pecadores. En esto se manifestó tu amor. Cuánto nos amas, que de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda no se pierda, mas tenga la vida eterna. A todos los que están en las redes sociales, yo te aconsejo que ya no batalles con esto en tu mente, que seas humilde, que seas como niño. No pierdes, más bien, sí perderías tu salvación, pero no pierdes nada en intentar hacerlo. A pedirle a Jesús a que entre a tu corazón, que Él sea tu salvador personal, que tú no puedes salvarte por tus buenas obras, porque eres buena persona o porque ya no haces cosas malas por estar en una religión X. La salvación es por obra, la salvación es por gracia, ya no por obras. Efesios 2:8-9, y que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación ya no es por pertenecer a una religión, ni por portarte bien. La salvación Dios te la regala, aunque no la merezcas, porque es por fe, por confiar en Jesús, que Él es el Salvador y que su sacrificio fue perfecto, y que solo tú, aceptando ese sacrificio como el pago de tus pecados, Él te regala la salvación. Si tú quieres que Dios te revele su palabra en tu corazón, ya no en tu mente, en tu corazón, y que seas libre de esa esclavitud en la que el diablo te tiene esclavizado para que te condenes, ahí creyendo que tú estás sirviendo a Dios y adorando a Dios en un camino equivocado. Es Jesús el único camino a Dios. No hay otro camino. Él es el camino y la verdad, y nadie va al Padre si no es por Él. No importa la religión que tengas, ya sea católico, testigo, mormón, luz del mundo, adventista. Tú podrás tener religión, pero no tienes a Jesús como tu Salvador. Los discípulos, cuando entendieron esto y fueron bautizados por el Espíritu Santo, después que ellos fueron inspirados, Juan escribió: este es el verdadero Dios, Jesucristo, el Salvador. Así que si tú quieres invitar a Jesús por primera vez a tu corazón, repite estas palabras de donde estás. Ahí donde estás, todos los demás, cerraditos sus ojitos, dile estas palabras. Donde te encuentres, con todo tu corazón, repite conmigo: Señor Jesús, yo no sé en mi mente si tú eres Dios. He sido enseñado por mucho tiempo que tú eres el Hijo, que tú eres un profeta.
Pero de acuerdo a tu palabra y a estos versículos que he escuchado, yo quiero ser humilde de todo corazón. Ya no quiero seguir siendo engañado. Señor Jesús, si tú eres Dios hecho carne, te necesito. Que entres a mi vida. Entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi único Dios, mi Señor y mi suficiente Salvador. Porque creo que moriste en esa cruz para pagar la deuda de mis pecados. Gracias te doy por ese sacrificio tan grande. Ahora yo confío en ese sacrificio y deposito en ti toda mi confianza. Ven a mi corazón a morar, Señor Jesús. Te necesito. Muéstrame tu verdad, porque quiero la vida eterna. Quiero reinar contigo toda la eternidad. Gracias. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por salvarme en esta tarde, en esta hora. En tu santo nombre, amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte, que nos mandes un mensaje, un messenger, para darte indicaciones qué tienes que hacer. Si conoces alguna iglesia cristiana cerquita de tu casa, congrégate. Y si quieres venir a conocer esta congregación, aquí estamos. Escríbenos y te daremos instrucciones para conocerte y saludarte y bendecirte. Comienza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateos hasta Apocalipsis. Ahora la vas a entender con el Espíritu, porque el Espíritu ha entrado a tu vida. Así que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.